La herencia que nadie. Nunca olvidaré el día que murió mi abuelo Roberto. No por la tristeza, sino porque ese día descubrí que mi familia era capaz de mostrar su peor versión en cuestión de horas. Me llamo Valentina, tengo 25 años, y hasta hace 6 meses vivía una vida bastante normal en Bogotá. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance desde mi apartamento, pasaba tiempo con mis amigas los fines de semana, y visitaba a mi abuelo cada domingo sin falta. Mientras todos en la familia lo veían solo en Navidad o cuando necesitaban algo, yo realmente disfrutaba su compañía. Me contaba historias de cuando era joven, me enseñó a jugar ajedrez, y siempre tenía un café recién hecho esperándome. Mi abuelo Roberto era conocido en la ciudad. Había construido un imperio de bienes raíces desde cero, levantándose a las 5 de la mañana durante 40 años. La gente lo respetaba. Mi familia lo adoraba, o al menos eso parecía. Todo cambió ese martes de abril. Recibí la llamada de mi madre a las 6 de la mañana. Su voz sonaba extraña, como contenida. Valentina, tu abuelo falleció anoche mientras dormía. Ven a la casa. Colgó antes de que pudiera responder. Cuando llegué a la mansión familiar en el norte de Bogotá, la escena me revolvió el estómago. Ahí estaban todos, mi madre, mis 3 tíos, mis 7 primos. Pero nadie lloraba. Todos cuchicheaban en grupos, con los ojos brillantes de una emoción que no era tristeza. Era algo mucho peor. Era anticipación. Mi tío Germán, el mayor, ya estaba haciendo llamadas sobre el avalúo de las propiedades. Mi tía Patricia revisaba papeles en el estudio del abuelo, como si tuviera derecho a estar ahí. Mis primos discutían sobre quién se quedaría con el apartamento de la playa. Y yo solo podía pensar en que mi abuelo llevaba muerto menos de 12 horas. Me senté sola en la terraza donde solíamos jugar ajedrez. Toqué las piezas que aún estaban sobre el tablero, en medio de nuestra última partida inconclusa. Ahí fue cuando mi prima Sofía, la única persona decente además de mí en esa familia, se acercó. Es horrible, ¿verdad?, me dijo en voz baja. Ni siquiera disimulan. Nunca lo quisieron de verdad, respondí. Solo querían su dinero. Sofía sintió con tristeza. Menos mal que tú sí lo visitabas. Creo que era su favorita, vale. Siempre hablaba de ti. No supe qué responder. Sentí un nudo en la garganta. El funeral fue al día siguiente. Rápido, eficiente, sin mucha ceremonia. Mi familia ya estaba pensando en lo que venía después. La lectura del testamento estaba programada para esa misma tarde, en el despacho del abogado de la familia, el doctor Mendoza. Llegamos todos puntualmente. Nunca había visto a mi familia tan unida y tan callada. El doctor Mendoza, un hombre de casi 70 años con gafas gruesas y ademanes lentos, nos hizo pasar a su oficina principal. Había preparado sillas para todos. Bueno, comenzó con voz grave, ajustándose las gafas. Procederé a leer las últimas voluntades del señor Roberto Castellanos. El silencio era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración. A mi hijo mayor, Germán, le dejó la empresa de bienes raíces y todas las propiedades comerciales asociadas. Mi tío Germán sonrió ampliamente. Su esposa le apretó la mano. A mi hija Patricia, le dejó el edificio de apartamentos del centro y las acciones del banco. Tía Patricia ahogó un grito de alegría que intentó disimular como emoción. A mi hijo Andrés, le dejó las fincas de Cundinamarca y Boyacá. Tío Andrés asintió con satisfacción. A mi hija menor, Claudia. Esa era mi madre, le dejó la casa de la playa, el apartamento de Cartagena, y el vehículo Mercedes. Mi madre cerró los ojos, como aliviada. El abogado siguió repartiendo propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Mis primos recibieron apartamentos, vehículos, dinero en efectivo. Cada nombre que se mencionaba venía acompañado de suspiros de alivio o sonrisas mal disimuladas. Hasta que solo quedé yo. Y finalmente, dijo el doctor Mendoza, mirándome directamente, a mi nieta Valentina, le dejo esto. Sacó un sobre amarillento de su maletín. Lo abrió lentamente y extrajo una llave antigua,
oxidada, con un número grabado, 504. Junto a ella había una nota manuscrita con la letra temblorosa de mi abuelo. El abogado me pasó ambas cosas. La llave era pesada, fría. La nota decía simplemente: esto vale más que todo el dinero. Perdóname, Valentina. La dirección está en el reverso. Le di vuelta a la nota. Había una dirección: Carrera 11 número 62-45. Un barrio antiguo del centro de Bogotá. La herencia que nadie. Nunca olvidaré el día que murió mi abuelo Roberto. No por la tristeza, sino porque ese día descubrí que mi familia era capaz de mostrar su peor versión en cuestión de horas. Me llamo Valentina, tengo 25 años, y hasta hace 6 meses vivía una vida bastante normal en Bogotá. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance desde mi apartamento, pasaba tiempo con mis amigas los fines de semana, y visitaba a mi abuelo cada domingo sin falta. Mientras todos en la familia lo veían solo en Navidad o cuando necesitaban algo, yo realmente disfrutaba su compañía. Me contaba historias de cuando era joven, me enseñó a jugar ajedrez, y siempre tenía un café recién hecho esperándome. Mi abuelo Roberto era conocido en la ciudad. Había construido un imperio de bienes raíces desde cero, levantándose a las 5 de la mañana durante 40 años. La gente lo respetaba. Mi familia lo adoraba, o al menos eso parecía. Todo cambió ese martes de abril. Recibí la llamada de mi madre a las 6 de la mañana. Su voz sonaba extraña, como contenida. Valentina, tu abuelo falleció anoche mientras dormía. Ven a la casa. Colgó antes de que pudiera responder. Cuando llegué a la mansión familiar en el norte de Bogotá, la escena me revolvió el estómago. Ahí estaban todos, mi madre, mis 3 tíos, mis 7 primos. Pero nadie lloraba. Todos cuchicheaban en grupos, con los ojos brillantes de una emoción que no era tristeza. Era algo mucho peor. Era anticipación. Mi tío Germán, el mayor, ya estaba haciendo llamadas sobre el avalúo de las propiedades. Mi tía Patricia revisaba papeles en el estudio del abuelo, como si tuviera derecho a estar ahí. Mis primos discutían sobre quién se quedaría con el apartamento de la playa. Y yo solo podía pensar en que mi abuelo llevaba muerto menos de 12 horas. Me senté sola en la terraza donde solíamos jugar ajedrez. Toqué las piezas que aún estaban sobre el tablero, en medio de nuestra última partida inconclusa. Ahí fue cuando mi prima Sofía, la única persona decente además de mí en esa familia, se acercó. Es horrible, ¿verdad?, me dijo en voz baja. Ni siquiera disimulan. Nunca lo quisieron de verdad, respondí. Solo querían su dinero. Sofía sintió con tristeza. Menos mal que tú sí lo visitabas. Creo que era su favorita, vale. Siempre hablaba de ti. No supe qué responder. Sentí un nudo en la garganta. El funeral fue al día siguiente. Rápido, eficiente, sin mucha ceremonia. Mi familia ya estaba pensando en lo que venía después. La lectura del testamento estaba programada para esa misma tarde, en el despacho del abogado de la familia, el doctor Mendoza. Llegamos todos puntualmente. Nunca había visto a mi familia tan unida y tan callada. El doctor Mendoza, un hombre de casi 70 años con gafas gruesas y ademanes lentos, nos hizo pasar a su oficina principal. Había preparado sillas para todos. Bueno, comenzó con voz grave, ajustándose las gafas. Procederé a leer las últimas voluntades del señor Roberto Castellanos. El silencio era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración. A mi hijo mayor, Germán, le dejo la empresa de bienes raíces y todas las propiedades comerciales asociadas. Mi tío Germán sonrió ampliamente. Su esposa le apretó la mano. A mi hija Patricia, le dejo el edificio de apartamentos del centro y las acciones del banco. Tía Patricia ahogó un grito de alegría que intentó disimular como emoción. A mi hijo Andrés, le dejo las fincas de Cundinamarca y Boyacá. Tío Andrés asintió con satisfacción. A mi hija menor, Claudia. Esa era mi madre, le dejo la casa de la playa, el apartamento de Cartagena, y el vehículo Mercedes.
Mi madre cerró los ojos, como aliviada. El abogado siguió repartiendo propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Mis primos recibieron apartamentos, vehículos, dinero en efectivo. Cada nombre que se mencionaba venía acompañado de suspiros de alivio o sonrisas mal disimuladas. Hasta que solo quedé yo. Y finalmente, dijo el doctor Mendoza, mirándome directamente, a mi nieta Valentina, le dejo esto. Sacó un sobre amarillento de su maletín. Lo abrió lentamente y extrajo una llave antigua, oxidada, con un número grabado, 504. Junto a ella había una nota manuscrita con la letra temblorosa de mi abuelo. El abogado me pasó ambas cosas. La llave era pesada, fría. La nota decía simplemente, esto vale más que todo el dinero. Perdóname, Valentina. La dirección está en el reverso. Le di vuelta a la nota. Había una dirección, carrera 11 número 62-45. Un barrio antiguo del centro de Bogotá. El mundo dejó de girar. ¿Qué? Fue lo único que pude articular. Soy tu tía, continuó ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. O tu media hermana generacionalmente. No sé cómo decirlo. Mi madre conoció a tu abuelo hace 27 años. Ella trabajaba en una de sus empresas. ¿Se enamoraron? Yo nací de esa relación. Me senté en el sofá frente a ella, sin poder procesar lo que escuchaba. Pero, ¿cómo? ¿Por qué nadie sabía? Porque tu abuelo tenía una familia, explicó Martina, secándose las lágrimas. Tenía una esposa, hijos, una reputación. Mi madre nunca quiso arruinar eso. Ella lo amaba de verdad. ¿Y tu abuelo? Él también nos amaba, a su manera. Nos mantenía, nos visitaba cada semana, pagó mi educación, mi universidad. Este apartamento es donde crecí. Es donde mi madre vivió hasta que murió hace 2 años. Dios mío, susurré. Después de que mi madre murió, tu abuelo seguía viniendo. Una vez por semana, religiosamente. Tomábamos café, me contaba de su vida, yo le contaba de la mía. Era la única familia que me quedaba. Su voz se quebró. Hace 2 semanas dejó de venir. Yo pensé que estaba enfermo, pero no me atreví a llamar. Y entonces, hace 5 días, supe por las noticias que había muerto. Las lágrimas caían libremente por su rostro ahora. Nadie me avisó. No pude ir al funeral. No pude despedirme, sollozó. Ni siquiera sabía si él había pensado en mí al final. Hasta que tú apareciste con esa llave. Me quedé en silencio, tratando de procesar todo. Mi abuelo perfecto, el hombre respetable, el patriarca de la familia, había tenido una doble vida durante décadas. Había tenido otra hija. Martina. Y nadie sabía. Solo yo ahora. Miré alrededor del apartamento con nuevos ojos. Las fotografías en las paredes eran de Martina en diferentes etapas de su vida. Pero en muchas de ellas estaba mi abuelo. Abrazándola de niña. En su graduación. Sonriendo juntos. Una vida paralela, escondida del resto del mundo. ¿Por qué me dio la llave a mí?, pregunté finalmente. Martina me miró con esos ojos color miel, tan parecidos a los de mi abuelo. Porque sabía que tú entenderías, dijo suavemente. Me hablaba mucho de ti, Valentina. Decía que eras diferente al resto de la familia. Que tenías un buen corazón. Que eras la única persona que lo visitaba sin querer nada a cambio. Sentí un nudo en la garganta. Creo que quería que nos conociéramos, continuó Martina. Quería que supieras la verdad. Que supieras que él no era perfecto, pero que intentó hacer lo correcto a su manera, aunque fuera todo tan complicado. Nos quedamos sentadas en ese apartamento lleno de secretos, 2 desconocidas unidas por un hombre que ya no estaba. 2 piezas de un rompecabezas que nunca supimos que estábamos armando. No sé qué hacer ahora, admití. Mi familia, si se enteran de esto. Va a ser un escándalo, terminó Martina. Lo sé. Por eso tu abuelo lo mantuvo en secreto tanto tiempo. Hizo una pausa.
No tienes que contarles nada si no quieres. Yo he vivido toda mi vida en las sombras. Puedo seguir así. Pero algo en la forma en que lo dijo, con esa resignación tan profunda, me partió el corazón. No, dije firmemente. No es justo. Eres parte de esta familia también. Martina sonrió tristemente. Tu familia no va a querer saber de mí. Acabas de ver cómo peleaban por el dinero de tu abuelo. ¿Crees que van a aceptar que apareció una hija secreta? Tenía razón. Conocía a mi familia. Esto iba a explotar de la peor manera posible. Pero mientras miraba a Martina, sentada en ese apartamento que había sido su hogar toda su vida, supe que no podía dejarla en la sombra. Mi abuelo me había dado esa llave por una razón. Me había pedido perdón por una razón. Cuéntame sobre él, le dije. Quiero saber quién era realmente. No la versión que todos conocían. La versión real. Y así, Martina comenzó a contarme la historia de Roberto Castellanos. No el magnate exitoso que todos conocían, sino el hombre roto que había amado a dos mujeres, que había construido dos vidas, y que había cargado con esa culpa durante décadas. El mundo dejó de girar. ¿Qué? Fue lo único que pude articular. Soy tu tía, continuó ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. O tu media hermana generacionalmente. No sé cómo decirlo. Mi madre conoció a tu abuelo hace 27 años. Ella trabajaba en una de sus empresas. ¿Se enamoraron? Yo nací de esa relación. Me senté en el sofá frente a ella, sin poder procesar lo que escuchaba. Pero, ¿cómo? ¿Por qué nadie sabía? Porque tu abuelo tenía una familia, explicó Martina, secándose las lágrimas. Tenía una esposa, hijos, una reputación. Mi madre nunca quiso arruinar eso. Ella lo amaba de verdad. ¿Y tu abuelo? Él también nos amaba, a su manera. Nos mantenía, nos visitaba cada semana, pagó mi educación, mi universidad. Este apartamento es donde crecí. Es donde mi madre vivió hasta que murió hace 2 años. Dios mío, susurré. Después de que mi madre murió, tu abuelo seguía viniendo. Una vez por semana, religiosamente. Tomábamos café, me contaba de su vida, yo le contaba de la mía. Era la única familia que me quedaba. Su voz se quebró. Hace 2 semanas dejó de venir. Yo pensé que estaba enfermo, pero no me atreví a llamar. Y entonces, hace 5 días, supe por las noticias que había muerto. Las lágrimas caían libremente por su rostro ahora. Nadie me avisó. No pude ir al funeral. No pude despedirme, sollozó. Ni siquiera sabía si él había pensado en mí al final. Hasta que tú apareciste con esa llave. Me quedé en silencio, tratando de procesar todo. Mi abuelo perfecto, el hombre respetable, el patriarca de la familia, había tenido una doble vida durante décadas. Había tenido otra hija. Martina. Y nadie sabía. Solo yo ahora. Miré alrededor del apartamento con nuevos ojos. Las fotografías en las paredes eran de Martina en diferentes etapas de su vida. Pero en muchas de ellas estaba mi abuelo. Abrazándola de niña. En su graduación. Sonriendo juntos. Una vida paralela, escondida del resto del mundo. ¿Por qué me dio la llave a mí?, pregunté finalmente. Martina me miró con esos ojos color miel, tan parecidos a los de mi abuelo. Porque sabía que tú entenderías, dijo suavemente. Me hablaba mucho de ti, Valentina. Decía que eras diferente al resto de la familia. Que tenías un buen corazón. Que eras la única persona que lo visitaba sin querer nada a cambio. Sentí un nudo en la garganta. Creo que quería que nos conociéramos, continuó Martina. Quería que supieras la verdad. Que supieras que él no era perfecto, pero que intentó hacer lo correcto a su manera, aunque fuera todo tan complicado. Nos quedamos sentadas en ese apartamento lleno de secretos, dos desconocidas unidas por un hombre que ya no estaba. Dos piezas de un rompecabezas que nunca supimos que estábamos armando. No sé qué hacer ahora, admití. Mi familia, si se enteran de esto. Va a ser un escándalo,
terminó Martina. Lo sé. Por eso tu abuelo lo mantuvo en secreto tanto tiempo. Hizo una pausa. No tienes que contarles nada si no quieres. Yo he vivido toda mi vida en las sombras. Puedo seguir así. Pero algo en la forma en que lo dijo, con esa resignación tan profunda, me partió el corazón. No, dije firmemente. No es justo. Eres parte de esta familia también. Martina sonrió tristemente. Tu familia no va a querer saber de mí. Acabas de ver cómo peleaban por el dinero de tu abuelo. ¿Crees que van a aceptar que apareció una hija secreta? Tenía razón. Conocía a mi familia. Esto iba a explotar de la peor manera posible. Pero mientras miraba a Martina, sentada en ese apartamento que había sido su hogar toda su vida, supe que no podía dejarla en la sombra. Mi abuelo me había dado esa llave por una razón. Me había pedido perdón por una razón. Cuéntame sobre él, le dije. Quiero saber quién era realmente. No la versión que todos conocían. La versión real. Y así, Martina comenzó a contarme la historia de Roberto Castellanos. No el magnate exitoso que todos conocían, sino el hombre roto que había amado a dos mujeres, que había construido dos vidas, y que había cargado con esa culpa durante décadas. La parte 2 ya está disponible en mi perfil. Busca el siguiente capítulo y seguí descubriendo los secretos que aún quedan por revelar.